apertura. Y pues bueno, vamos a dar inicio entonces, mis hermanos. Voy a compartir la presentación. Bien, pues entonces para hacer un poco de resumen, recuerden que estoy presentando esta reflexión acerca de que hay cosas invisibles de nuestro Señor, pero gracias a las cosas visibles, las cosas que están creadas, podemos comprender qué es lo que Dios nos está enseñando. Y bueno, aquí también les dije que iba a usar este modelo, que es el modelo que utilizan en las ciencias para poder avanzar en el conocimiento, porque el hombre tiene esta cualidad en la cual explica las cosas, y en la medida que podemos explicar cómo funcionan las cosas, qué es lo que sucede a nuestro alrededor, eso nos permite tener la capacidad de entender nuestro entorno y entonces poderlo usar a nuestro beneficio. Porque nuestro Padre Celestial, cuando nos puso en este planeta, como sabemos ahí en el Génesis, Él nos dio esta primera oportunidad de estar en el huerto, y una vez que salimos al mundo, pues vamos a estar a nuestra disposición, pero nos damos cuenta que como hijos de Él, tenemos esta habilidad para ir cambiando nuestro entorno. Nosotros no simplemente nos hemos quedado con el hecho de tener, digamos, de estar debajo de un árbol, porque pues podríamos hacer así, ¿no? Vivir nada más debajo de un árbol y eso es todo, ¿no? Vemos que no hemos hecho esto, no hemos aprendido a manipular la madera, el fuego, el hierro, el acero, y todo esto es gracias a que simplemente ha habido hombres y mujeres que tienen curiosidad de cómo son los elementos, y al ir entendiendo cómo son, los hemos ido manipulando. Y entonces hoy, que somos testigos, ustedes mismos, si ustedes están y observan en la casa donde se encuentran ahorita, tan solo el hecho de estar usando esta habilidad en la cual estamos distanciados físicamente, y sin embargo vean cómo ahorita nos estamos viendo. Por ejemplo, esto todavía en mi infancia y adolescencia, que eran los años 80 y 90, nunca me imaginaría que iba a hacer yo uno esto. Esto yo lo veía en las caricaturas de los supersónicos, que los supersónicos hacían esto y se llamaban por teléfono y se veían. Pero para mí eso era una caricatura. Para mí eso era una cosa de no se podía hacer. Y ahora miren, estamos aquí viéndonos todos. Ahí, levanten la mano, ¿quién vio los supersónicos? Ah, ¿verdad? Y que nos decían eso, pues eso, quién sabe quién lo hará. Y miren cómo hoy lo hacemos. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible hacer esto? Exactamente por lo que están viendo en la diapositiva. Personas que son observadoras, lo que observan lo experimentan, definen una idea, y esa idea, dice Elvira, sigue esperando su robotina. No, es que esa todavía sí están tardando en llegar. Hay unas así medias redondas que supuestamente limpian el piso, pero yo tengo mis dudas de que limpien y trapeen bien. Creo que sigue siendo más eficiente mi trapeador, además de que están carísimas. Pero sí, personas, les digo, que observaron, experimentaron, lo que hicieron fue probar las ideas, definir las cosas, y entonces, en base a eso, fueron construyendo el conocimiento, y todo esto viene de parte de Dios, que es la idea de la reflexión que les quiero hacer. Entonces, miren, aquí hice como un pequeño resumen de los textos que estuvimos leyendo. Por ejemplo, dice así: en Romanos 1, de 18 al 25, leímos que dice, hay cosas invisibles y cosas visibles de Dios. Entonces, nos vamos a concentrar nosotros en las cosas visibles para poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo. También en ese mismo texto nos habla de que el hombre, algunos se hicieron necios e insensatos, y entonces cuando no entendían algo, entonces ellos le metieron de su cuchara, como decimos vulgarmente. Y en lugar de decir, no, pues esto no lo sé. Oye, ¿por qué llueve? Pues a lo mejor ahorita no lo sé. Ah, no, mejor le invento y digo que alguien arriba tiene cubetas de agua y nos avienta el agua de vez en cuando. Y pues ese que está arriba se llama Tlaloc,
y pues a veces hay que hacer lo que esté contento, entonces vamos a matar a alguien para que pues esté contento. Imagínense cómo llegaste a esa idea, ¿no? Y dice también en ese de Romanos, nos explica el apóstol Pablo, que empezaron a hacer razonamientos falsos que no están sustentados como en el modelo que les mostré antes y que se envanecieron en sus discursos, porque entonces seguramente se hace una cadena viciosa en donde yo me pongo a explicar algo que no tiene ningún fundamento y entonces a lo mejor algunos por hacerme quedar bien me aplauden y entonces siguen conmigo en mi misma mentira y pues como dice en otro pasaje por ahí de la Biblia también dice que luego son ciegos que guían a ciegos, ¿sí? Porque pues nunca hicieron el trabajo de realmente analizar qué es lo que estaban diciendo. Entonces, esto es algo que el apóstol aquí nos advierte, que pues fue muchas de las razones por las cuales en todo el mundo existen explicaciones de fenómenos naturales y que no son ciertas, ¿no? Por poner un ejemplo. Después leímos 1 Corintios 1, del 18 al 27, que nos dice el apóstol también ahí que pues muchos siguen pidiendo que para yo creer en Dios o para yo creer que tu Dios de quien tú me hablas es el verdadero, pues a mí muéstrame pues un fenómeno sobrenatural, muéstrame pues algo extraordinario, no sé, como hoy dicen, ¿no? Muéstrame que hablas en lenguas o que curas de inmediato a enfermos de enfermedades terminales o que te muerden, como se basan mucho en una de las palabras, las profecías que hablan que los apóstoles del día del Pentecostés hablaron en idiomas que no conocían, pues entonces en base a eso, pues dicen, no, pues hazlo tú también, y si no lo haces, pues entonces no te creo. Y no sé si les ha tocado de vez en cuando toparse con videos de congregaciones donde ves al líder, al que llamábamos el pastor, poniéndole las manos a las personas y las personas retorciéndose como si les estuviese dando un shock eléctrico, porque supuestamente ahí les está entrando el Espíritu Santo y las personas gritan y se revuelcan y retuercen y dice uno, pues eso es Dios, eso así hace. En todas las narraciones que vienen de apóstoles, de profetas, nunca dice que porque alguien llegó. Por ejemplo, cuando leemos que ungieron al rey David, cuando le ungió Samuel con el aceite, David se retorció, gritó, así se hizo como gusano. O cuando estaban los apóstoles reunidos en el día del Pentecostés y llegó el Espíritu Santo y les dio a todos don, también se retorcían, gritaban, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, pues cada quien dará cuentas de qué fue lo que interpretó y cómo lo interpretó, pero esas señales, como dice aquí el apóstol, en sus tiempos también pues les exigían eso porque pues seguramente estaban acostumbrados a verlas. Y dice también, los griegos piden sabiduría. El griego dice, no, pues a mí explícame todo. ¿Cuánto pesa Dios? ¿Cuánto mide Dios? ¿Dónde está? ¿En qué parte del universo existe? ¿Cómo fue que hizo la Tierra? Dime, dice que 7 días, pero 7 días ¿cuáles? ¿De la semana o de qué tiempo? ¿Y por qué? Y entonces también pues excede la ciencia, va poco a poco. Decía el mismo, si no me mal recuerdo, el mismo Galileo Galilei, que él mismo fue el primero que propuso que la Tierra gira alrededor del Sol, y él fue muy claro en decir, si quieres saber cómo funciona el universo, ponte a estudiar. Si quieres saber cómo llegar al reino de los cielos, lee la Biblia. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia no es un libro de astronomía como tal, o de física, o de química, matemáticas, aunque hay muchas cosas que ahí vienen narradas así, pero la Biblia es para poder llegar, que tú llegues al reino de los cielos, pero no nos explica
cómo es. O sea, no es cómo funciona todo el mundo. Si quieres saber cómo funciona el mundo, pues tú descúbrelo. A eso tienes el talento que Dios te dio. Y lo vemos que los hombres y mujeres cada vez descubren cómo funcionan las cosas. El tema principal del mensaje es el Evangelio, que es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente habla el mensaje. Entonces, en esa de Corintios nos dice que unos hombres piden fenómenos sobrenaturales, otros piden explicación a pie y puntillas de todo, pero lo que realmente Dios ha mandado a través de Jesús es lo que llamamos Evangelio, y eso es en lo que pide que nos concentremos. En Colosenses 1 del 15 al 20 nos explica que en Jesús fue creado por Él todo. Y sí, ya estoy compartiendo, Gaby, igual y si estás en celular, hazle con tu dedo así para a lo mejor, como tienes una pantalla pequeña, luego no se ve lo que ahora sí que hay que moverle como con el dedito para encontrar la pantalla que ya estoy compartiendo, pero sí estoy compartiendo yo ahorita. Pues sí, entonces en Colosenses 1, del 15 al 20, vemos que nos explica que en Jesús fue creado todas las cosas, lo visible y lo invisible fue creado por Él y para Él, y todo lo que hay, y ya sea potestades y dominios, existe gracias a, por el poder que nuestro Padre Celestial le concedió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Y vuelvo a recalcar, como en Romanos 1:20, lo destaco, dice, las cosas invisibles de Dios se entienden por las cosas visibles. Entonces, en esta reflexión, mis hermanos, de estas ideas que estamos viendo aquí en estos textos, lo que aquí expongo es que entonces nuestro Señor Jesucristo, en su forma que llegó aquí con nosotros para hablar con nosotros, es la forma visible de Dios. Entonces, cuando nosotros le ponemos atención a Jesucristo en su forma humana aquí con nosotros, nos permite entender las cosas invisibles de Dios. Hay muchas cosas invisibles que no tenemos prueba, no tenemos evidencia de nada de eso, pero Jesús nos invita a que primero nos concentremos en las cosas que Él nos narra, que son cosas que sí podemos ver. De ahí la importancia de todas las parábolas que nos habla, porque en ellas están las enseñanzas que sí podemos comprender, porque se aplican a nuestro mundo y sobre todo a la salud del alma, que eso es lo importante. El alma es la que se está renovando, pero obviamente esta alma no puede andar aquí sin este cuerpo, o sea, es una parte importante, y eso es lo que voy a ir un poquito más adelante. Pero la misión de las enseñanzas de Jesucristo y de todo lo que ha venido Dios hablando es la renovación del alma, y la renovación del alma, que el alma tenga esa oportunidad de renovarse, que el alma tenga esa oportunidad de domar hasta el mismo cuerpo y no al revés, ¿no? Porque si Dios nos formó y nos dio todos los elementos en los que estamos compuestos, pues Él sabe que podemos. Es más, el hecho de que Jesucristo, fíjense, como dice ahí en Colosenses, Él fue el primogénito, Él es el primogénito de la creación, fundado y creado antes que existieran ni siquiera los ángeles. Y sin embargo, Él tuvo esta gran humildad de venir y hacerse siervo. Por eso es muy valioso también otro texto que aquí no lo puse, pero que dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a un Dios, pues claro que era casi igual que nuestro Padre Celestial, salvo que precisamente Él no es el Padre Celestial porque lo formó Dios a Él, pero lo hizo antes que todo. Ahí lo está diciendo Colosenses 1. A Jesús lo hicieron antes que cualquier cosa. ¿Quién es más grande que nuestro Señor Jesucristo? Solamente el Padre Celestial. Y fíjense, teniendo tal rango en toda la creación, visible o invisible, Él dijo, porque hay otro texto por ahí que es muy bonito y siempre que lo leo me conmueve mucho, porque esa es la, como diríamos aquí, esa es la actitud. Cuando Él dijo, dice nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién hablará en favor de nosotros? Y Él contestó, heme aquí.
Me acuerdo que mi abuelita siempre me decía mucho, dice, ¿te das cuenta cómo él no dijo, pues manda a Gabriel, o manda a Rafael, o manda a Miguel? No, no, dijo, heme aquí, mándame a mí. Y entonces esa es una, dices, bueno, el dueño de la empresa, bueno, el hijo del dueño de la empresa, lo están mandando a barrer, porque eso es lo que vino a limpiar. No dijo, manda al otro, no dijo, mándame a mí, estoy aquí. Como esas palabras también muy bonitas que dice David a Salomón antes de ir a dormir, antes de fallecer. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Exactamente la misma actitud de Jesús. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Esas son las cosas, mis hermanos, de las cuales trata el Evangelio de Jesús. No las cosas sobrenaturales, porque esas de todos modos pues van a llegar. Y aunque sepas tú, tengas todo el conocimiento, como el mismo Salomón dice, de cómo funcionan todas las cosas, pero si tú no tienes una directriz en tu corazón y en tu alma, ¿qué vas a hacer con todo ese conocimiento? Aquí nos damos cuenta. Es muy probable que este mismo fenómeno de lo que hoy estamos viviendo del famoso virus sea consecuencia de una irresponsabilidad, de que se pusieron a analizar y analizar los virus y andan picándole a los virus y se les salió. Y aquí estamos. De todos modos, como vamos a ver más adelante, Dios nunca pierde. Y eso quiere decir que no estamos desamparados. Vean, vamos a irnos un poquito más hacia atrás para que vean cómo Dios no pierde. Nada está fuera, no puedes ir en contra de Dios. Cuando la serpiente se metió al Edén, no sé si les han dicho muchas veces, ¿y por qué Dios dejó que entrara la serpiente? ¿No? Pues, ¿para qué la dejó entrar? Si bien que pudo haberla no dejado entrar. Pero, no sé qué opinan ustedes, también por supuesto esa es una tesis, una propuesta que les doy, una reflexión. Recuerden que todo aquí es una interpretación que estoy haciendo yo, todo está sujeto a mejora, ¿verdad? O una idea contraria, ¿no? Pero yo propongo esto. Si la dejaron entrar es porque también era una prueba para ella, porque ella decidió entrar. Si ella decidió entrar, porque ella entró, pero aún así pudo haberse abstenido y no haber hablado con la pareja, ¿sí? Pero decidió hablar. Entonces, estaba el hombre y donde él vivía teníamos el árbol de la ciencia y había árboles frutales, ¿no? Y también estaba el árbol de la vida. En particular le dijeron, puedes comer de todos los árboles. Y si dice todos los árboles, si se dan cuenta, no estaba prohibido comer del árbol de la vida. Pero le dijeron, puedes comer de todos los árboles, solamente le pidieron que no tomara el árbol de la ciencia. Y le dijeron, porque en el día que de él comas, de seguro morirás. Esa era la orden, ¿sí? Entonces, el hombre tenía dos caminos. O agarrar el árbol de la ciencia, que en este caso es desobedecer la orden que se le dio, o, bueno, en este caso, aquí como tomó del árbol de la ciencia, entonces entró la muerte, ¿sí? Y a través de la muerte, fíjense cómo regularmente mucha gente dice, ay, entonces ya nos castigó, maldijo la tierra y entonces ya nos fue muy mal. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que en el instante que entra la muerte, para empezar, la muerte para nosotros es como dijo Jesucristo, nos enseñó siglos después, esta muerte es solamente ir a dormir, no es la destrucción de nuestras almas. No, esto es un candado, porque nuestro Padre Celestial, y por supuesto aquí ya es una propuesta que yo le estoy dando, nuestro Padre Celestial sabía que el manejar la ciencia para nosotros iba a ser siempre blanco y negro. A veces la manejamos bien
a veces la manejamos mal, porque para poder domar la ciencia necesitas tener el alma con la sabiduría de Dios, porque el conocimiento puro, el conocimiento bruto como tal, pues no tiene color. Por eso dice el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque todo conocimiento se puede usar dependiendo de cómo lo uses tú. Por ejemplo, hemos repetido aquí, un cuchillo, pues lo puedo usar para cortar carne, cortar un tomate, una cebolla, pero también si quiero se lo encajo a alguien en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿el mal dónde está? ¿En el cuchillo o en el que porta el cuchillo? Es en el cuchillo, ¿no? Si me corto los dedos cortando la cebolla, ¿quién fue el culpable? El cuchillo, sí, ¿verdad? No, pues fui yo que no puse atención. Entonces, la muerte nos pone un límite a nosotros en nuestro existir, porque bien claro dice el Señor, ahora que no coma del árbol de la vida, no sea que viva para siempre, pero que no viva. La importancia vemos que ahí nuestro Señor Dios dijo, no quiero que viva para siempre, pero en esta condición en la cual va a entrar el hombre ahorita, porque si se dan cuenta, Dios dijo muy claro, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y no se trata de que está culpando Dios a la mujer como tal, sino la expresión es muy clara cuando dice que el hombre escuchó una voz ajena a la voz de Dios sin meditarla. La orden se la había dado el Padre Celestial, no comas. Pero Adán escuchó una voz no de Dios y no la meditó, no la razonó. Entonces, mi opinión es que cuando Dios le está diciendo que a partir de aquí la tierra va a estar maldita es porque es muy claro que le está diciendo todos tus descendientes a partir de aquí ahora van a hacer lo mismo que tú. No van a escuchar la voz de la sabiduría, sino que van a escuchar cualquier otra voz que se les ocurra. Y como resultado de no hacer la sabiduría tu aliada, entonces vas a cometer muchos errores. Y el ejemplo más inmediato fue el de Caín y Abel. Caín, Dios le habló y le dijo, ¿qué estás a punto de hacer? ¿Por qué estás enojado? Y le aclaró y le dijo, pero tú tienes la decisión final y tú te puedes enseñorear del pecado. Pero, ¿qué fue lo que decidió Caín? ¿Qué decidió Caín? ¿Hacerle caso a la sabiduría? No. Decidió hacerle caso a la otra voz, que era la voz de la ira. Entonces, como consecuencia de eso, se viene el dolor. Y por eso le está diciendo aquí el Padre Celestial a Adán que eso es lo que maldice a la tierra. Que entonces el hombre, aún teniendo su libertad y libre albedrío, decide a quién quiere escuchar. Ahora ven, gracias a que entra la muerte, fíjense cómo voy a decir así, gracias a que entra la muerte, se crea la figura del Mesías. Así como entra la muerte, automáticamente, cuando Dios le dice a Eva, y tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente, ahí le está diciendo que viene el Mesías, es decir, Jesús. Entonces, digamos que si, ¿qué le dijo la serpiente, digamos, en tono de burla a la pareja? Con que sois dioses y puedes comer de todo. Y entonces ellos dijeron, Eva, no, de ese árbol no podemos comer, porque si comemos de él moriremos. Y la serpiente le dijo, no es cierto, porque Dios sabe que cuando comas de él, sabrás todo y seréis realmente como dioses, conociendo el bien y el mal. Y entonces fue como burlándose de nosotros, de decir, miren, serán dioses, como diciendo, pues ahorita los va a matar. ¿Y qué pasó? Que sí es cierto, entró la muerte, pero automáticamente al entrar la muerte entró Jesús. O sea, entró la figura del Mesías, que es Jesús en carne. Y que Él, a través de su sacrificio, ¿qué le hace al hombre? Le da la sabiduría de Dios, y entonces el hombre que la obedece tiene el camino ¿a dónde?
¿A dónde va? Al árbol de la vida, a la vida eterna. Entonces, ¿la serpiente logró su objetivo? No. Eso ya depende de cada quien. Pero nuestro Padre Celestial, ahora sí que si Satanás pensaba que le estaba metiendo, vamos a imaginarnos como el póker, ¿no? Si Satanás pensó que le estaba metiendo a Dios el as bajo la manga, no, pues ¿cómo pretendes ponerte a jugar póker con el que inventó todo? No se puede. Entonces, se dan cuenta cómo sí entró la muerte, pero inmediatamente entró la salvación. Ya desde ahí, nuestro Padre Celestial nos enseña que hay un camino de redención, porque al crearse la figura del Mesías, que es el que viene en nombre del Padre, toma carne y muere entre nosotros y resucita y se convierte en el primogénito de la resurrección y vuelve a tener. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Mantiene su nivel de primogenitura en todo. Fue lo primero creado antes que los ángeles, fue lo primero en todo y ahora primogénito de la resurrección. Y entonces no hay pierde. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es lo que sí ha hecho a veces Satanás con el paso del tiempo? Pues hacerle creer a la humanidad que le tengamos miedo a la muerte. Que le tengamos miedo a la muerte. Y a veces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque como se acuerdan en el himno que cantamos la semana pasada, perdón, el estudio pasado, cuando dice, enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el hecho de reposo. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. ¿Cuál es el problema de esta muerte? Ninguno. Es más, puedo decir que hasta las culturas del pasado tampoco le tenían todo ese pavor, como a veces ahora, desafortunadamente, le tenemos. Porque ¿qué hacemos en nuestro mundo moderno? Pues estamos muy ocupados como Marta. Ocupados barriendo, ocupados limpiando, ocupados cocinando, ocupados estudiando. ¿Y en qué momento hacemos una pausa para reflexionar acerca de la fortaleza espiritual? No puedo, no tengo tiempo. O no tengo que tener un coche más grande, una casa más grande, la ropa más moderna, hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, cuando llegan momentos complicados, difíciles, que se va alguien que amas, que se va al sueño, al descanso, te partes en dos, te partes en 1000 pedazos porque no estás preparado, estás totalmente flaco en el espíritu y nada te sostiene. Y entonces no, el sol no te calienta, ya no quieres vivir y entonces buscas alternativas para cubrir ese dolor y hay alternativas. Lamentablemente la serpiente sigue ofertando alternativas que terminan por entenebrecer nuestra alma. Cuando vemos aquí muy claramente que el Señor nunca ha abandonado a la humanidad, porque así como entró la muerte, entró el Mesías. Y entonces el hombre, no importa que hubiese decidido, si hubiese seguido comiendo del árbol de los que podía comer, hubiera demostrado el hombre entonces que tiene la sabiduría de Dios, que la ejecutó, aunque no la sepa, y eso lo llevaba al árbol de la vida. Entonces se dan cuenta que no importa qué hubiésemos elegido, de todos modos, el que elige es el hombre. Y Dios le pone la vida en cualquier lado, o a la derecha o a la izquierda. Entonces nada de que, ay, entró la muerte y qué clase, porque luego así yo he oído, a mí me han dicho, ¿qué clase de Dios es ese el que tú dices que hasta dejó morir a su hijo? Y que entró la muerte, ¿cómo es ese Dios? Bueno, pues es que si me das una oportunidad, pues te puedo explicar un poquito, ¿no? Obviamente alguien me podría decir, bueno, todo esto que estás hablando tú, esta parte, obviamente esta discernación, pues no se ve. Dice como, ándale, como dice Gaby, fue como que el camino un poquito más complicado, pero complicado para el que se lo hace complicado, porque pues vemos que tan solamente, por ejemplo, si eres víctima
víctima, por ejemplo, como Abel, la parte también súper importante es que cuando eres víctima de algo, del mal, estás más que reservado para la vida eterna. Cualquier persona, niño, mujer, hombre, anciano, que es víctima de algo, del mal, es más que reservado para la vida eterna automáticamente. Y porque no fue tu culpa, fuiste víctima de eso. Y vas al sueño largo, que es el que yo llamo que es la muerte, el sueño largo, para reservarte a la resurrección. Y como vimos en el viernes, vimos que, como dice Dios, a los ángeles, a esos sí no, a esos que se atrevieron a meterse con las mujeres humanas y que deshonraron su orden de ellos, el Señor automáticamente los mandó con conciencia, y como están ahorita en esas prisiones de oscuridad, y ellos no están durmiendo, ellos saben dónde están y qué están. Tan es así que acuérdense que creo que es el mismo Pablo, ¿verdad?, el que nos dice que Jesucristo bajó a hablar con ellos. Entonces ellos, es muy diferente la bendición que ha dado Dios a la humanidad. ¿Por qué? Porque fue más severo con los ángeles. ¿Por qué fue más severo? A ver, Rocío, ¿quieres decir por qué fue más severo con ellos? Porque ellos existían antes que Adán y Eva, ellos lo conocieron de frente, así. Claro. Sí, así es. O sea, definitivamente tenían mucha más responsabilidad, mucho más conocimiento. Es igual aquí en la vida. O sea, si tienes tú más responsabilidad de años en hacer algo y cometes un error con toda conciencia, por supuesto, porque te pueden exigir más y castigar más severo. Dice, a mí lo que me dicen es, pero ¿por qué tengo yo que pagarlo de? Bueno, lo que pasa es que ¿por qué pagamos? Porque todos, nos está diciendo el Señor, le está diciendo a Adán, todos de aquí en adelante, más allá, que ahorita igual no me profundizaré en él, pero más allá de esa frase que hemos escuchado, no es tanto que exista como tal la frase pecado original, porque vemos que en la Biblia jamás menciona ni ningún apóstol ni Jesucristo así esta frase como tal. Pero si bien es cierto que qué es lo que sí hemos hecho como lo hace Adán, y eso debemos reconocerlo todos, inclusive aquí mismo nosotros, también a veces decidimos no haciéndole caso a la sabiduría, exactamente como le dijo Dios a Adán que iban a hacer todos, a partir de él en adelante. Nos está llevando un proceso en el cual poco a poco aprendemos a escuchar más a la sabiduría y a hacer uso de ella, pero aún así seguimos a veces tomando decisiones no poniéndole atención a lo que la sabiduría nos dicta y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, no es que paguemos lo que ellos hacen, porque acuérdense que nuestro Padre Celestial es muy claro. El Padre paga los pecados, el Hijo paga los pecados del Padre, digamos. Así dice Jehová en el libro de Levítico, así dice, que el Hijo pagará los pecados del Padre. Entonces, no es que estemos pagando los pecados de Adán y Eva, no. Lo que pasa es que pagamos los de nosotros, nuestras mismas decisiones, pero no los de ellos. Ahora, si hablan acerca de la muerte, que por qué morimos, porque el Señor nos manda a descansar a todos, porque esa es la misericordia de Dios para todos nosotros. Por eso vuelvo a insistir, parecía como el castigo, pero es una forma en la cual nuestro Señor nos pone un descanso en lo que viene, el reinado del Mesías, porque esa es la figura que entra, ¿entiendes? ¿Y por qué era importante la muerte que existiera? Porque eso le dio significado al sacrificio de Jesús. ¿Sí? O sea, lo que intento decirles con esto es que la importancia de la existencia de la muerte que entró a través de Adán es porque en ese momento le da significado el sacrificio del Mesías, que es el Jesús. Cuando Jesucristo se enfrenta a Satanás aquí en la tierra, Jesucristo, sin ninguna ayuda especial, porque no es que Jesucristo tuviese una hueste de ángeles que lo cuidara, no lo cuidaron,
Él cuando nació como un bebé. Y si José y María no obedecen, fíjense, si José y María no obedecen a lo que el ángel Gabriel les dijo, huye a Egipto porque la vida del niño corre peligro, a Jesús lo matan de bebé. Claro, muchos podrán decir que pues no, que ahí le inventé. Bueno, pero en mi opinión, en mi tesis, me queda claro que fue gracias. ¿Por qué? Porque entonces se ve el valor de Dios de haber elegido a María y a José como padres tutelares de Jesucristo, que eran personas nobles y mostraron su nobleza cada uno por sus propias acciones. Pero Jesús no tenía ninguna ayuda especial. Muchos dicen, es que tenía poderes. Pues yo no veo que nunca hubiese utilizado para un beneficio de él, ¿sí? El don de Dios. Bueno, entonces continuamos. Bueno, de todos modos vemos que de un lado, de un camino llegamos a Jesús, de otro camino llegamos a Jesús. O sea, cualquiera de los dos caminos, nuestro Señor Dios no desampara a nosotros. Entonces, si en Colosenses 1 del 15 al 20 nos habla que precisamente, a ver, léanmelo. Vamos a leer. ¿Alguien lo tiene? A ver, léamelo, por favor. El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga un primado, porque cuanto agradó al Padre, que él habitase toda plenitud. Y por él reconciliar todas las cosas aquí, pacificando por la sangre de Jesús, de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Así es, entonces se dan cuenta que cuando Satanás se metió y le dijo a la pareja y los engañó, y entonces Adán desobedeció, pero se dan cuenta que en ese momento entró la figura del Mesías y se hizo todo esto que acaba de leer nuestra hermana Rocío. O sea, salió totalmente al revés como hubiese planeado Satanás. Si él pensaba que en ese instante le estaba causando un problema a nuestro Padre Celestial al echarle a perder su creación, lo único que hizo fue concederle más poder y más gloria a Jesucristo. Claro que eso es algo que él no podía entender porque no comprende el amor que Jesucristo tiene primero con el Padre, el amor que Jesucristo tiene con la creación, el cual él, siendo responsable, porque acabamos de leer que él es esa parte responsable porque todo existe por él y para él, entonces pues sí me puedo atrever a decir, ¿quién puso los árboles frutales? Jesucristo. ¿Quién puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal? Jesucristo. ¿Quién puso el árbol de la vida en el Edén? Jesucristo. Porque nuestro Padre Celestial le concedió a él todas estas cosas. Todo existe por él y para él. Y entonces cuando el hombre toma esa decisión, ¿quién valientemente dice, heme aquí, envíame a mí? El responsable de todo. Y véanse cómo cuando Jesús está con nosotros, no nos habla como si fuésemos inferiores a él. ¿Te das cuenta que ese gran... Por eso me gusta mucho cuando dice mi rey y mi amigo. ¿Cuántos reyes en la tierra, mis hermanos, han sido amigos de su pueblo? Pues yo no me acuerdo de Salomón. Bueno, a ver, Gloria. Prende tu micrófono porque no soy yo, Gloria. Pues amigo de todos nosotros, digo, nada más uno que es nuestro Señor Jesucristo. Ok. Pero, por ejemplo, de casos así anteriores, pues vemos que mejor Salomón, sus palabras que dijo, tal vez también David que mostró también gran amor para su pueblo, para su gente. Él, cuando salía a pelear, salía hasta adelante.
no como los generales de ahora que se quedan hasta atrás, mandan primero a la infantería, ¿no? Para que les hagan ahí carne de cañón, pero David no, David salía adelante. Como dice aquí nuestro hermano Elvira, dice, pero en épocas posteriores son considerados súbditos, ¿no? Bueno, así también nos advirtió el Señor. Entonces, vamos ahora a leer Colosenses 1, del 15 al 20. Y creo que hasta ahí voy a llegar por el día de hoy. Pero fíjense cómo nos dice, si voy a ir un poquito más rápido, dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Aquí vamos a hacer una pausa en donde ahora nos habla el apóstol sobre la resurrección. Dice, ¿con qué cuerpo vendrá? Como diciéndole, uy, ¿cómo le va a ser Dios, no? O sea, estás viendo que Dios es creador de universos, de mundos, y sin embargo crees que no va a poder, no puede resucitar, ¿no? O sea, si estás viendo lo que el mundo es y su maravilla, y ahora resulta que crees que no va a poder resucitarte, ¿no? Dice, necio, lo que tú siembras, no sé, y esto es muy importante, mis hermanos, porque lo estoy uniendo con lo que acabamos de ver, de que, ok, Adán sí tomó la decisión, entró la muerte, pero al mismo tiempo entró la muerte, ¿sí? Porque la pregunta también que les iba a hacer es, bueno, a ver, voy a leer. Dice, necio, tú lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo u otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y entonces nos damos cuenta que es cierto, el Señor nos ha puesto el ejemplo de la resurrección miles de veces. ¿Cuál fue la primera actividad que el hombre hizo que lo convierte en una persona diferente, en un ser diferente a los animales? ¿Cuál fue la primera actividad que nos distingue como personas? ¿La agricultura? Exactamente, la agricultura. ¿Por qué? Porque pasamos de estar buscando, ay, aquí hay de comer, y ya no hay de comer, ay, se acabó, pues búscale por allá, ay, búscale, ay, ya encontré, ay, ya se acabó. Y siempre de un lado para otro. Pues lo hizo a través de lo que tú nos vienes diciendo en el estudio, ¿no? Fue resultado de la organización. Y entonces resulta que aquí, como nos lo explica nuestro hermano Pablo, todas las veces que estamos viendo el fenómeno de la semilla que da fruto, estamos viendo la resurrección. Todos los días ahí nuestro Dios nos está diciendo, mira, así se resucita, mira, así se resucita, mira, así se resucita. Y si tú te preguntas, Señor, ¿y por qué no se hiciste así? ¿Por qué no se hiciste pues así como que nos da frío y nos da calor y nos podemos enfermar? Y si nos caemos muy alto, pues nos rompemos los huesos. ¿Por qué no se hiciste como los ángeles? Que pues parece como que no les da ni frío, ni calor, ni nada. ¿Por qué no se hiciste así? Bueno, más adelante lo viene y lo explica, ¿no? ¿Y por qué nos morimos, Señor? ¿Por qué nos mandas al sueño eterno? O sea, aquí está diciendo desde un principio, porque ahorita somos semilla. Todos somos semilla. Este cuerpo es una semilla. Dice, y primero, ¿qué hace el Señor? La semilla. Pero la semilla viene de un árbol, ¿no? Este árbol es Él. Él es el árbol. Porque nuestro origen, nuestro descendiente vino de Él. Él es el árbol. Él dio la semilla. Y nosotros ahora somos semilla. Pero nuestra capacidad, exactamente, no nos han estado lo que vamos a hacer. Pero en esta semilla, ahorita eso es lo importante. Ese es el valor de que ahorita somos esta semilla. Y dice el 38, Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Y también pone otro ejemplo, el apóstol dice, no toda la carne es la misma. Y si es cierto, conocemos carne de pollo, carne de cerdo, carne de pescado. Y bueno, no sé si otros han tenido oportunidad de comer carne de conejo, carne de caballo. Y no es la misma, aunque luego digan que todo sabe a pollo. Pero pues no. Si sabe a pollo todo es porque el árbol está cocinado muy mal. Pero es cierto,
Entonces el apóstol dice, si tú estás viendo esto aquí, ¿cómo no puedes imaginarte tantito que también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales? Y dice, sí es cierto, entonces, si aquí yo veo una gran variedad de carnes, entonces, ¿por qué habría de extrañarme que el Señor también ha creado, antes que nosotros, hay cuerpos celestiales? ¿Sí? Dice, y una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Ahora, yo no sé ustedes, mis hermanos, por qué a veces insistimos en la idea de que si son cuerpos celestiales, todos se los imaginan como que son el humo y que no los puedes agarrar. No, señor, perdónenme, pero ahí no ha dicho que sean así. La verdad, yo en lo particular diría, yo no sé cómo son los cuerpos celestiales porque nunca he visto uno. Entonces no voy a definir ni que son como fantasmitas, no sé cómo son. Pero lo que sí sé que son es que existen, porque le estoy dando fe a lo que dice el apóstol. En las narraciones bíblicas desde el Antiguo Testamento dicen que hubo ángeles que llegaron y comieron con Abraham. Y que Abraham los vio y vio que eran transparentes y dijo, ay, los vio. No, los vio como personas que comieron y se sentaron con él y platicaron. Y esos son cuerpos celestiales. Los que entraron a Sodoma y Gomorra, la gente en Sodoma y Gomorra también los vio y entraron y tanto los vieron que los querían agarrar para hacerles cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, cuando se presentan con Daniel, que nadie los ve, solamente Daniel los ve, y el pobre Daniel que lo ve, mero se desmaya, mero ahí se muere del susto, el hermano Daniel. ¿No? Entonces, ¿cómo son? Pues yo sí diré con honestidad, no sé cómo son, pero si no, yo hago eso. Yo no me quedo con la idea de pensar, es que son, cuando hablas de cuerpos celestiales, que vamos a hacer como el humo, no sé cómo vamos a hacer, pero sé que hay un cuerpo celestial que por supuesto tiene más resistencia que el cuerpo terrenal. Dice 41, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, porque efectivamente nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, al diseñar este cuerpo que hoy es, vemos que tiene limitaciones y eventualmente cuando el hálito de vida de nuestro Padre Celestial se va de nosotros, esto se vuelve inanimado. ¿Sí? Este cuerpo se vuelve inanimado y entonces vuelve a la tierra de donde vino. Y por eso hay una corrupción en este envase, ¿no? Pero, como lo explica aquí nuestro hermano Pablo, y con eso concluyo por el día de hoy, nos está hablando de que por eso somos ahorita una semilla, y cuando venga la resurrección, después del sueño largo, ¿sí? Seremos semejantes a un cuerpo celestial. Esa es la promesa de Jesucristo. Pero lo importante es que dice, y con esas reflexiones quiero decir, ¿no? Colosenses 1 del 15 al 20. No es esta Colosenses, ya, me equivoqué en la... ¿Cuál es entonces? Creo que entonces no cambié el título. Es Primera de Corintios, mismos textos, mismos capítulos y versículos. Es en Corintios. Bueno, voy a hacer una corrección ahí perdón por haberles ahí enredado con la diapositiva. Voy a revisar esta parte. Pero bueno, nos concluye la idea, mis hermanos. Entonces, les decía yo, vemos que entonces, aunque sí, ciertamente la muerte entra por la desobediencia de Adán, pero vemos que entonces nuestro Señor todo ya lo tiene cubierto, ¿no? Todo ya lo tiene planeado, y entonces ahorita tenemos esta forma, somos esta semilla, y que estamos en camino de llegar a nuestra forma verdadera, ¿no? Que lo vemos todos los días en la agricultura, todos los días lo estamos viendo ahí, todos los días vemos la resurrección, vemos los árboles tan hermosos, tan bonitos que son, y como en un principio son una cosa chiquitita, ¿no? Bueno, hay unas semillas un poco más grandes que otras, ¿no? Pero definitivamente nunca se compara
ver la grandiosidad y la majestuosidad de esos árboles, de esas plantas, de todo ello, en comparación a veces con lo chiquito que son al principio, ¿no? Y entonces por eso nos lo explica nuestro hermano Pablo, para que siempre tengamos esa certeza de que no hay nada que temer en este mundo y nuestro Señor nunca se ha apartado de nosotros, y para el que lo elige, el que gusta, tiene asegurada la bendición y la vida eterna, así como dice también como el bambú. Bien, mis hermanos, pues ya, aquí me pasé con ustedes y continuaremos el miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde.